difíciles de abordar, pero queremos también que la gente entienda que la cultura es de todos y es poner en común una cantidad de situaciones que nos ocurren a todos en el día a día y que no es ajeno a nosotros. Este es un espacio en el que queremos, como les dije, hablar con toda la tranquilidad del mundo, sin tener el miedo de decir de pronto algo que no está políticamente correcto, o miedo a tener que adornar o a romantizar las cosas simplemente porque de pronto no se vayan a entender. Aquí no vamos a hablar con tecnicismos, no vamos a hablar de cosas rimbombantes que nos van a dañar la cabeza o a rayar la cabeza de pronto porque no lo vayamos a entender. Va a ser un espacio para que entre todos compartamos conocimiento, aprendamos de experiencias de otras personas y que nos compartan también un poquito esas buenas prácticas que están haciendo en otras organizaciones que tal vez nosotros consideramos que no podemos o no debemos hacer, pero que otras personas y otras empresas lo están haciendo y les está funcionando. Me presento, mi nombre es Manuela Arbeláez, yo soy la coordinadora de comunicaciones y mercadeo de Caramelo Escaso. Para quienes no conocen a Caramelo Escaso, somos una compañía apasionada por diseñar procesos de cultura y cambio. Llevamos más de 14 años en el mercado acompañando a empresas que le apuestan y que movilizan su cultura de manera consciente, empresas que se han sumado a nuestro propósito de cambiar el mundo desde adentro, co-creando mejores lugares para trabajar. Vamos a tener un espacio de 1 hora, al final de este espacio vamos a tener un momento de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a nuestra invitada, vamos a destinar un espacio al final, las preguntas las pueden dejar aquí en el chat de la reunión y nosotros vamos a gestionarlas al final. Si dado el caso no alcanzamos a responder todas las preguntas, trataremos en la medida de las posibilidades de darles respuesta después y hacerles llegar como la respuesta. Vamos entonces a entrar en materia, les voy a presentar a nuestra invitada, ella es una ejecutiva de recursos humanos, en Caramelo Escaso la queremos demasiado, tiene una experiencia de más de 25 años en compañías nacionales e internacionales, su expertise está en el manejo de procesos de gestión humana, actualmente se desempeña como la vicepresidenta de recursos humanos de Scotiabank Colpatria, ella es Lucía Amaya Martínez, es ingeniera industrial y tiene una especialización en gestión de recursos humanos. Luchi, bienvenida. Ay, Manu, muchas gracias. Esa presentación está divina porque es un amor así completamente correspondido. Sí, aquí en Adoro Caramelo te Caramelo queremos mucho. Escaso. Nosotros también, es totalmente recíproco. Ay, muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias a las personas que se han unido. Siempre cuando hay estas invitaciones, como que uno dice, ay, sí, ¿será que voy a poder convocar a algunas personas para compartir? Sería maravilloso. Entonces, pues toda la gratitud del mundo por las personas que encuentran que lo que puedo aportar es valioso como aprendizaje o como una buena práctica. Y bueno, dejar canales abiertos para compartir en el futuro también. Eso me parece fantástico. Sí, sí, muy bacano el hecho de porque el día a día nos traga y el quehacer de todo lo que nos llega, digamos que va desplazando este tipo de espacios, pero lo que dices es súper válido y agradecerles por haberse parado ese espacio y haberse cumplido al llegar hasta acá. Vamos a entrar en materia. Nosotros hoy vamos a hablar de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. Ese es un término o una tendencia que, digamos, se está poniendo desde principio de año un poquito más, pero que ya viene cogiendo mucha fuerza. Y yo voy a soltar aquí un dato y es como para que arranquemos. Y es que en una encuesta nacional presentada por la ANDI, dicen que el 63.6% de las empresas de Colombia ya están generando como esa conciencia y están invirtiendo o están sacando como su tiempo y sus esfuerzos para generar como esos planes de diversidad, equidad e inclusión en sus organizaciones. Las empresas ahora lo hacen a su manera, lo hacen pues digamos también siguiendo sus metodologías, sus modelos, respondiendo a sus políticas, pero yo quiero saber si ustedes en Scotia tienen un plan desarrollado o tienen un programa de diversidad
Si lo tienen, cuéntanos, y si no, ¿cómo hacen para gestionar ese tema? Bueno, Manu, mira que por un lado, pues nosotros empezamos hace mucho tiempo. Cuando pienso en Scotiabank Colpatria, que me limito a Colombia, pero nosotros somos parte de una multinacional. Nosotros somos un banco multinacional y su origen es canadiense. Entonces, lo chévere de las multinacionales normalmente es que tú tienes un referente de buenas prácticas que ya está como dentro del ADN de la compañía, y casi siempre yo digo que nosotros somos muy afortunados porque sobre esto hay mucho, mucho camino recorrido, especialmente en nuestra casa matriz. Entonces, hay una práctica absolutamente declarada y, por ejemplo, forma parte como de lo que tú tienes que hacer para que seas líder. Uno de los valores del liderazgo de este banco es la diversidad y la inclusión. Vivir la diversidad y la inclusión. Está declarado, está abiertamente descrito, y en Colombia empezamos este trabajo hace como 7 años. Yo ni siquiera estaba acá, y digamos que inició un proceso incluso de política, de decir, ¿sabes qué? Y creo que es una forma muy clara de empezar a trabajar en el mundo de la diversidad, que es empezar a trabajar en la diversidad más obvia, que es género. Entonces, la primera cosa es, no puedes hablar de nada si todavía no tienes balanceado tu tema de género. Sería como que, oye, empecemos por lo obvio. Entonces, hace 7 años empezó un trabajo súper concienzudo de mirar cómo era nuestro diagnóstico y nuestra presencia de las mujeres, por ejemplo, en posiciones directivas. Y hace 7 años había una mujer vicepresidente, una. Hoy hay 6 mujeres vicepresidentes, el 50%. Entonces, ¿cómo fue eso? Un proceso en el cual había un compromiso de la alta gerencia diciendo, óyeme, aquí nos interesa que haya una participación equitativa de mujeres y hombres, y no necesariamente que estamos buscando el 50 en 50. Empezamos con unos indicadores y esos indicadores fueron aumentando. O sea, imagínate, si empezamos con una sola mujer en el comité directivo, esos fueron haciéndose otros indicadores para que esto fuera avanzando y avanzando y avanzando. Y te podría decir con mucho orgullo que de México hacia abajo somos el único banco de la red Scotiabank que tiene la equidad en el comité de vicepresidencia. Pero para que esa cosa suceda, tú tienes que crear política. Entonces, tienes que declararlo. Tienes que decir que te interesa y que quieres que pase. Pero por el otro lado, también necesitas tener mujeres listas para crecer y para aprender y para tomar las posiciones. Y no te puedes ganar la posición porque seas mujer. Te tienes que ganar la posición porque eres en igualdad de condiciones, competitiva, capaz y demás. Entonces, digamos que esa que es la primera diferencia, empezamos a trabajar en un programa muy sólido de medición, de crear el ambiente para que las mujeres se sientan tranquilas, de ayudar a las mujeres desde el punto de vista equitativo para entender cómo te tienes que desarrollar y cómo te tienes que proyectar, cuáles son los sesgos que tienes, y empezar a trabajar en toda la organización sobre los sesgos. Y ahí sí no hablamos únicamente del sesgo de género con respecto a mujer, sino que empezamos a formar, que creo que es un punto súper importante. Entonces, primera cosa, declararlo. Yo quiero que aquí haya diversidad. Y declararlo significa que lo tengas descrito en tu política, que sea un tema de conversación de primer nivel y que actúes, que se vea, que eso es una realidad. Pero la siguiente cosa es educar. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un país donde yo podría decir que el sesgo existe de manera permanente. Y yo creo que no es un país, es un mundo. Es un mundo. Hace un año, es algo global. Es algo global. Hace un año, creo que en nuestro mes de diversidad global, invitaron a una persona, que estoy buscando aquí el libro rápidamente sobre el cual leímos, pero es una colombiana investigadora que vive en Londres, que me acuerdo que se llama Diana. En el transcurso de la conversación lo buscaré. Va a salir, y una de las cosas que ella mencionaba es que todos los prototipos, incluso médicos, en este mundo, las investigaciones todas fueron hechas con el hombre de Leonardo da Vinci. Entonces, están hechas con el hombre. Entonces, si tú te vas a mirar, las tallas de las botas de seguridad fueron diseñadas para hombres. Los vestidos fueron diseñados para los hombres.
eso es una realidad, no está ni mal ni bien, así es, de ahí estamos partiendo. Entonces, si eso está pasando, ¿cómo hacemos? Perdón, para empezar Salud. a educar. Gracias. Y una de las cosas para mí que ha sido súper valiosa, porque yo llevo 5 años en esta compañía, cuando llegué es que para mí fue el gran regalo. Yo sabía un poco de diversidad porque estaba en el mundo de recursos humanos y un poco era como tendencia. Y ya estábamos Sí. trabajando en algunas cosas de tendencia. Pero yo llegué aquí y yo a los 3 meses dije, o yo sé de esto o estoy frita como un pollo. Porque no tengo mucho conocimiento de los sesgos, no tengo mucho conocimiento incluso en la forma como hablo, qué cosas hay. Entonces, educar es el segundo punto fundamental. Y es educar sobre todo, educar sobre la comunicación, educar sobre los sesgos que hay, conocer los sesgos que yo tengo, también cómo yo como líder influyo para que haya una cultura de diversidad que tiene que ver con que yo soy ejemplo y entonces como yo soy ejemplo no me puedo andar dando permiso de andar diciendo bobadas que van en contra de mis declaraciones. Entonces eso hace que sea un ejercicio súper, súper consciente. Luego de eso, ¿qué tienes que hacer? Actuar de manera coherente. Entonces, ¿cómo es actuar de manera coherente? Ser vocal y visible frente a tus declaraciones. Vocal y visible. Es decir, yo no tengo pena de decir qué tipo de banco somos nosotros, qué tan cercanos estamos a la diversidad. Por ejemplo, ahora que estamos en el mes Pride, a nosotros no nos gusta pensar que la diversidad se nota en un mes específico. Entonces, en marzo, Sí. bombos y platillos para la mujer, en junio, entonces Pride. No, todo el año, aquí tenemos una declaración que se llama todo el año en modo aliado, alion. Y modo aliado es todo el tiempo yo soy consciente de cuál es mi entorno y todo el tiempo estoy preparado para acompañar a todo aquel que de alguna manera tiene una participación minoritaria en la sociedad. Y es como decías ahorita, un tema de ADN, sí, es como la esencia de la compañía, no es simplemente porque está en la cartelera o porque es la declaración que pusimos en el plan estratégico de la compañía, sino que realmente lo sentimos, lo vivimos y lo llevamos a la acción. Totalmente, totalmente, porque si no, yo creo que lo peor que le podía pasar a uno es que sea muy vocal, ande diciendo por todos lados y cuando le pregunten al equipo, al interior, a alguna persona al interior, diga, no, eso no pasa aquí. A mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, tal. Sí. Hay una cosa sobre los errores, porque obviamente esto es un proceso en el que todos estamos aprendiendo, todos, absolutamente todos en el mundo. Así como dicen ustedes los más jóvenes, en el mundo mundial, así tal cual, en el mundo mundial todos estamos aprendiendo sobre los comportamientos que son adecuados, que incluyen y que permiten que los demás se desarrollen. Entonces, también si yo tengo un error, también necesito ser vocal sobre el error. Sabes que me equivoqué, lo hice pésimo, pero estoy corrigiendo. Si yo veo un comportamiento que no es adecuado en otra persona, ven, hablemos. ¿Tú qué piensas? ¿Te parece que ese es un comportamiento donde estás demostrando que tú estás en modo aliado? ¿Cómo hacemos para ser aliado del otro? ¿Cómo hacemos para darle la oportunidad? Y también porque ahí se abre todo el abanico de la diversidad. Y yo creo que nuestro país, que es muy polarizado y que está muy polarizado, digamos, en este momento, es como yo soy bien consciente de no contribuir a la polarización en determinado momento. ¿Cómo soy yo bien consciente de no contribuir haciendo el comentario que genera más división? Eso sí. Es modo aliado. ¿A quién? Al que piensa diferente, al que elige diferente. Eso es una disciplina de vida que no siempre se hace bien. Entonces, si no siempre lo hago bien, cuando lo hago mal, ¿cómo lo convierto en una oportunidad de aprendizaje y cómo lo pongo súper claro sobre la mesa? Muy teso lo que decías ahorita, Luchi, es que, o sea, también declaran sus cosas y su personalidad y se van contra la corriente por eso. Es decir, tú decías, ¿qué tipo de banco somos? Y lo somos con orgullo, sin pensar en que es que el otro banco es el de corbata y no, nosotros somos lo que somos y eso es lo que nos tiene aquí. Así es. Mira que nosotros fuimos el primer banco que obtuvo una certificación que se llama Friendly Biz, que es la certificación donde nosotros decimos que nosotros somos aliados
con las comunidades LGBTQ+, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, para obtener esa certificación, tienes que pasar por un proceso en diferentes partes del banco. O sea, el certificador se va a la sucursal, revisa qué pasa en la sucursal, si estamos preparados para recibir una persona trans y sabemos cómo la vamos a tratar y no nos vamos a equivocar. Y de eso es desde el vigilante que está en la puerta hasta la persona que está sentada. Pero por el otro lado también nosotros tenemos, como en el sector financiero, todos tenemos que pasar por unos cursos que se llaman los cursos regulatorios. Sí. Tienes que pasar por eso todos los años. Pues aquí en el banco tenemos un curso que es casi que un curso regulatorio, que es el curso de diversidad e inclusión. Y lo hacemos en el año una vez todos. Y tenemos que pasar nuestro curso de diversidad e inclusión. Y ese curso tiene muchísimo énfasis en qué pasa en una sucursal. ¿Qué pasa si llega una persona? ¿Cómo se identifica? ¿Tú cómo le preguntas? ¿Cómo haces el trato adecuado? ¿Qué pasa si alguien llega y de alguna manera hiere o molesta a alguien que tenga un comportamiento diferente? Y piensa que esto tiene que ver un poco con nuestro ancestro también, de donde venimos, ¿no? Entonces resulta que Canadá es un país de inmigrantes y es muy posible que haya muchísimas personas que son canadienses porque tienen sus documentos canadienses, pero que su origen es de otro lugar. Entonces, cuando alguien llega y dice, yo no quiero que me atienda este latino, la persona está en ese puesto, el jefe debe estar capacitado para decirle, señor cliente, esta es la persona para atender y nosotros la valoramos y la respetamos. Y es la persona que está allí. O sea, ¿cómo hago yo valer a mi gente en diferentes contextos? ¿Y cómo lo hago teniendo un comportamiento? Entonces, fíjate que no es ni siquiera por el lado LGBT, sino también Sí. ni por el lado de mujer, sino por el lado de tu origen, por el lado de tu edad, que digamos que también es todo un reto, cómo hacemos para convivir las diferentes generaciones. Entonces, tienes que estar muy atento para esto. Tú tocabas un punto, Luchi, que me llama mucho la atención y quería preguntarlo, y es, ustedes tienen ese curso regulatorio de diversidad e inclusión, y tú decías, lo tenemos que hacer todos, o sea, cuando dices todos, es desde el presidente hasta el vigilante, Así todos. es. Todos, absolutamente todos. O sea, así como es obligatorio que hagas los cursos regulatorios que exige la SUPER y que exige también la OSFI y todos los controles que nosotros tenemos por ser del mundo financiero, tanto Sí. local como internacional, ese necesitamos hacerlo. Súper. Y lo hace todo el mundo. Y no has pasado todo tu set de cursos regulatorios si no has terminado ese. Muy bacano ese tema de que no es solamente para el comité o no es solamente para los líderes que están, digamos, ahí como en el liderazgo de los equipos, sino que todos también ahí es como todos hacemos parte de esto y es el ADN de nosotros, entonces digamos que tenemos que estar cobijados todos. Yo quiero tocar un punto y es que Susana, nuestra directora de visión y estrategia, ella dice una frase muy bacana y es que a los líderes ahora les cayó trabajo, ¿sí? Porque digamos que ya se han estado mapeando muchas cosas que antes no se tenían sobre la mesa y yo quiero reforzar ahí un poquito como cuál es el trabajo o cómo ustedes, digamos, apalancan esos líderes para que sean esos líderes que tienen en cuenta todo ese tema de diversidad, que se preocupan por la empatía, por ser una persona como asertiva, no solo en el tema de las edades, sino lo que hablamos, en el tema de los géneros, de las generaciones, entender que en este momento en las empresas, digamos que se encuentran generaciones y generaciones muchísimas. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para, digamos, capacitar o desarrollar en los líderes esas habilidades o esas capacidades? Mira que nosotros, como les decía al principio, tenemos en nuestra declaración de valores que la diversidad y la inclusión es un valor corporativo. Y otra cosa que es muy importante dentro del banco es conversar. O sea, de hecho está como una habilidad básica del liderazgo, el coaching. Entonces, está declarado. Y yo diría que más allá del coaching es la conversación.
Entonces, muchísimos de nuestros espacios son espacios conversacionales, o sea, nosotros hacemos muchos como estos lives al interior. Digamos que para nosotros mayo en el banco es el mes del liderazgo. Y entonces en el mes del liderazgo hay millones de conversaciones con los vicepresidentes, con los gerentes, sobre muchísimos temas y de muchas audiencias. Y lo que queremos es que toda la organización vea a sus líderes pues como seres humanos como son y que actúan de la manera que son. Un tema fundamental, transversal en nuestras conversaciones es diversidad. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué números tenemos? ¿Cómo hemos avanzado? ¿En qué certificaciones estamos participando? ¿Qué premios estamos teniendo? ¿Qué errores hemos cometido? ¿Cómo hemos rectificado los errores? También el banco tiene un Diversity and Inclusion Council y nosotros tenemos un representante dentro de los líderes, que es nuestro vicepresidente de auditoría, por ejemplo, es el representante de Colombia en el Council de Diversity and Inclusion Global. Pero también tenemos unos grupos que se llaman los grupos de recursos de empleados, ERG, y el presidente del, por ejemplo, nuestro grupo ERG de LGBT es del Consejo Global y es un chico que trabaja en cobranzas, es un líder nuestro que trabaja en cobranzas. Él es representante en el Consejo Global. Este año que tuvimos nuestro día Pride global, nuestro presidente global, parece chistoso, pero les digo global del mundo mundial también, de nuestro mundo mundial de Canadá, pero porque es una cosa que está en nuestro ADN, invitó a conversar a nuestro representante ERG de Colombia para contarle y para preguntarle cómo había sido su experiencia, cómo había sido su historia, qué cosas le habían pasado bien, en qué momentos no se había sentido bien recibido, si estamos avanzando, si no estamos avanzando. Entonces, si el presidente de nuestro banco, gigantesco gigante, pregunta sobre eso y lo tiene en su tema de conversación y lo habla, ese ya es un mensaje para todos los líderes del banco de que eso es un tema neurálgico para nosotros y que ahí está y que es un tema de conversación. Y es un tema de inclusión y quiero hacer la aclaración acá de que tenemos el sesgo de que cuando decimos inclusión, lo que decíamos ahorita es simplemente el tema de la orientación sexual, pero no, inclusión en este tema de la tendencia de diversidad, inclusión, pertenencia y equidad, digamos que habla del valor que le damos a esa diversidad, o sea, a cada persona como caramelo escaso, como única en su rol y cómo así contribuye y aporta al crecimiento de la organización. Entonces, súper valioso que el líder del mundo mundial, el global, digamos que te llame y te ponga en conversación cosas que son importantes y que se están tocando en el tintero. Así es. Y por ejemplo, como pensando en todo el espectro, justamente hoy nuestro líder local está invitado a una conversación que generó un grupo de recursos de empleados de Estados Unidos, que se llama ERG Latin, donde están los latinos que están en nuestro banco en Estados Unidos, que quieren conversar con nuestro vicepresidente de Colombia, nuestro presidente del banco en Colombia. Inmediatamente, sea quien sea que te convoque, ese es un espacio en el que queremos estar. Sí. Y rápidamente como que nosotros nos integramos y decimos, ok, y por ejemplo Recursos Humanos dice, yo quiero estar en esa conversación porque quiero saber cuáles son los intereses de la gente, si hay oportunidades de movilidad, de personas que quieren irse de un país al otro, pero es la célula latina. En Canadá hay otro ERG gigante que se llama Hola Latin, que es todas las personas que hablan español en Scotiabank y la gente se une y conversa allí y por ejemplo tienen servicios y diseñan servicios como por ejemplo si tú quieres practicar inglés, yo soy un partner para practicar inglés, si alguien quiere practicar español me puede decir a mí que yo quiero practicar español, digamos que para nosotros ha sido también la experiencia de aprender pues como de comunidades, hay un montón del espectro que como te decía somos muy afortunados de que haya una práctica que ya está muy avanzada, donde nosotros nos podamos apoyar. Pero también cuando pasan cosas que no son correctas, y me decías qué pasa con los líderes, alguna vez un líder tuvo un comportamiento absolutamente por fuera de todo, y eso es
una situación disciplinaria compleja al interior, porque necesitas actuar. Si alguna cosa como esta en un líder no funciona, pero también puede ser en un compañero de trabajo, lo tenemos que abrir a la conversación, tenemos que mostrar que eso no es lo correcto, y si necesitamos tomar decisiones, tenemos que tomar decisiones, porque hay que ser coherente. Aquí Dubán decía... Coherencia, sí. Aquí Dubán puse que tenía como una persona tenía una pregunta sobre el chat, que decía cómo integran el tema de las comunidades no binarias dentro de la organización y ser tanto aliado, aliade, aliado. Entonces aquí yo me metí en un tema súper complejo. Primera cosa que hemos hecho, súper clave, lanzarnos a preguntarle a la gente cómo se identifica. Yo creo que eso es lo más importante, pues como el primer paso. Sí, es decir, yo qué población tengo en el banco que abiertamente quiere decir que yo soy diverso. Nosotros hicimos uno en Colombia y este año hay uno que es un survey global. Entonces, en nuestro tema de Colombia, nos encantó porque nosotros somos 5,000 y pico y el 50% de nuestra población participó en la encuesta y era voluntario. Tú puedes participar o no puedes participar. De ese 50%, pues la gente se identificó en el lugar que está. Y la otra cosa que le dijimos es, ¿quieres que te contactemos? Es decir, ¿quieres salir del anonimato y ser muy claro en tú quién eres y cómo te identificas para que podamos ponerte en una comunidad, para que podamos tener conversaciones abiertas? Y un porcentaje súper importante dijo, sí, yo quiero. Nosotros no tenemos dentro de nuestro diario vivir el tema de el lenguaje de aliade, aliado, aliada. Realmente no estamos sobre ello. En la identificación global, lo que sí casi siempre está en las firmas de las personas que lo quieran tener, es como el he, she, her, o cómo quieres ser identificado, ¿no? Cómo quieres ser llamado, pero también es voluntario. Y cada vez más se invita a las personas que quieran hacerlo. Es decir, una cosa que también es muy importante es que esto sea un tema donde todos estamos incluidos. Entonces también estamos incluidos los que no nos clasificamos en un lugar diferente a nuestra preferencia. Y eso también es un espacio que es completamente respetable. Entonces, digamos que ese sería como el abordaje que hacemos. Y hubo personas que se identificaron como no binarios. Perfecto. Y a esa persona que se identifica como no binaria tiene la posibilidad de decir cómo quiero ser nombrado. ¿De qué forma quiero que se me aproximen? Me identifiquen. Y cómo quiero que me identifiquen. Esa es como la aproximación que tenemos para ese tipo de comunidades. Bueno, y ahora que nos metimos en el tema como de las buenas prácticas y esas cosas que ustedes hacen desde Scotia, hablemos también un poquito como de hacia afuera. Es decir, muchas veces, o yo me acuerdo que mi mamá me decía, no te vas a tatuar porque entonces no vas a conseguir trabajo, no sé qué, no te vas a pintar el pelo porque la gente no te va a contratar. ¿Cómo hacen ahorita desde Scotia para verse o digamos, venderse en el buen sentido como esa marca empleadora diversa para que la gente quiera estar ahí? ¿Qué hacen ustedes para esos candidatos que están afuera buscando y queriendo hacer parte de Scotia? Mira que hay una cosa importante y creo que nosotros también tenemos un eslogan o un logo que ponemos mucho en nuestra marca empleador, que es tú perteneces acá. Es decir, este lugar es un lugar donde tú puedes ser quien tú eres, ¿no? Y está abierto y también contamos todas las prácticas que tenemos, los grupos ERG en los que te puedes asociar, cómo puedes participar. Y sabes, cuando tú eres muy vocal, es decir, vocal quiere decir que si tú en este momento pasas por alguna oficina de Scotia, es muy probable que te encuentres el cajero vestido de Pride, el cajero electrónico vestido de Pride. Ayer pusimos un video, nuestra torre Colpatria, que es un emblema igual de Bogotá, estuvo toda la noche vestida de Pride. Entonces, digamos que eso tiene una aproximación para la gente donde ya está súper claro. Participamos en foros donde nuevamente como o sea, si a nosotros nos invitan a hablar sobre diversidad e inclusión, nosotros somos absolutamente felices de poderlo hacer porque pensamos que somos muy afortunados de tener una práctica
que ha ido creciendo un poco más y que tenemos cosas para contar, pero también muy humildes para entender que tenemos cosas para aprender. Para aprender. Digamos que una cosa que es un gran reto en un banco es la formalidad. Miren ustedes cómo están vestidos, mírenme a mí. Vengo de una reunión, vengo súper formal. Entonces, realmente sí, este tema de la formalidad es uno de los temas que siempre uno dice cómo lo abordo. Me puede pasar que una persona de mi equipo llegue como quiera, con tenis, y no pasa nada. La única declaración que tenemos es, mira que tenemos un cliente al frente y ese cliente espera de alguna manera, dentro de su sesgo también, que si alguien va a manejar mi plata, esa persona sea una persona concienzuda, clara, tal. Entonces, en la medida que vamos avanzando, nosotros tampoco nos podemos desligar que nos debemos a un cliente, que estamos cerca de un cliente y que nuestro cliente no vive en el día a día lo que nosotros vivimos. Exacto. Entonces, también entendemos que nuestro cliente tiene algunos sesgos y que sus sesgos, pues, hombre, lo van poniendo en una posición puntual. Entonces decimos, oye, si yo voy a visitar a mi cliente, por favor, ponte como el cliente se siente cómodo, de alguna manera. Pero si alguna persona de nosotros que atiende clientes tuviera un tatuaje y su tatuaje se le ve, nosotros no tendríamos ninguna dificultad. Y si el cliente nos dijera, oye, ¿cómo así que aquí hay personas que tienen tatuaje y me atienden? Sí. Mira, es que pertenece aquí. O sea, esta persona es idónea, tiene la capacidad para hacer el trabajo, es muy bien representando nuestros valores del banco y además en su identidad está tatuado y está bien. Se vale. Entonces, cosas como esas, yo diría que no nos ha pasado tanto, tendría que ser súper clara, no nos ha pasado tanto como que alguien venga con el pelo azul. Todavía no me ha pasado que tengamos a alguien con el pelo azul y que tengamos que decirle como no seas pelo azul, no, creería que no pasa. Porque sí tengo personas que son súper alternativas, es que nosotros tenemos un 70% de nuestra comunidad joven. Y yo veo los atuendos de nuestras chicas jóvenes, que es formal, pero que se ponen sus botas industriales y yo digo, wow, qué buena pinta, porque no me tocó en ese momento. Y es un tema de que ahorita, digamos, muchos, porque no podemos generalizar, pero muchas personas jóvenes que están entrando a trabajar, digamos que también son un poco rebeldes, ¿no? Como esta es mi esencia, yo soy así, obviamente respetando las políticas de la empresa, pero a mí me gusta llegar con mi raya larga en el ojo, o me gusta ponerme mis manillas o mis aretes, y antes uno escucha, antes en las empresas, digamos que era poco fácil aceptar personas de este tipo, pero ahora la dinámica ha cambiado. Yo creo que también eso hace parte que las empresas vayan entendiendo la dinámica y se vayan montando al bus. Total, y yo te digo que detrás de eso lo que hay es como mucha humildad. Se necesita, y esa es una característica de un líder cualquiera, y del grupo de personas. O sea, la humildad que te permite reconocer que, mira, tienes un sesgo, que tú a veces eres criticón, que a veces esas cosas no te caben, pero que sabes que las personas están por encima de su apariencia, por encima de su escogencia, si son buenas en su trabajo, si te entregan los resultados, si se relacionan súper bien. No tienes nada para discutir. Y lo digo desde mí misma. O sea, para mí hay cosas que yo digo, wow, que he lanzado. Dios mío, sí. Sí, que he lanzado, pero lo digo porque yo soy súper formal. Sí. Y diría como, me acepto súper formal. Porque también sería muy difícil para mí que me dijeran, queremos que seas muy alternativa. Y yo, entonces, yo pertenezco acá. Entonces, como yo pertenezco acá, pues pertenezco siendo como soy, formal o informal. Poniéndome de una forma, poniéndome de la otra, eligiendo cómo maquillarme, eligiendo pues cómo me proyecto, de alguna manera como que todas esas cosas están. Aquí alguien ponía un comentario que me parece súper clave, que es como humildad dentro del sector financiero, que si eso pasa o no pasa. Y yo creo que a veces también hay cosas que se vuelven como definiciones. Hay como también, uno diría, un gran sesgo que dice, no, los financieros no son humildes para nada. Y yo les diría que en este banco hay tantas personas tan diferentes, hay 5.300,
Y podría decir que habrá algunos que son humildes y habrá otros que de pronto no, y tendrán ese reto personal en su vida de trabajar en ser humildes. Yo diría que dentro de los valores y de las cosas que buscamos en el banco es aproximarnos pues de una manera cálida, de una manera que entiende a los demás, que comportamientos que son como que no reconocen al otro, como que son muy fuertes, no son los deseables en el liderazgo que nosotros buscamos. Entonces, yo diría que trabajamos enormemente porque nuestros líderes y nuestras personas sean humildes, pero somos una compañía hecha de 5.300 personas, más stakeholders diferentes con los que interactuamos. Entonces, en ese mundo hay tanta gente como gente hay en este universo. Ahora, no hay una declaración que diga que los banqueros somos creídos. O sea, y no es como algo que uno diga como, me quiero proyectar como un banco creído, en lugar de proyectarme como un banco humilde. Sobre eso no hay nada. No es una cosa que nosotros buscamos activamente, al contrario, buscamos activamente líderes cálidos, personas que sean representativas y que reconozcan a los otros, que abran espacios a los otros y que tengan la humildad de reconocer que se equivocan. Lo que sí no nos gusta son personas que no reconocen que se equivocan. Esas habilidades blandas a las que ahora les están, digamos, poniendo tanto foco en los procesos de contratación y las empresas también están buscando cómo desarrollarlas, digamos que obviamente a uno lo califican por las habilidades duras o por esas capacidades técnicas, pero también esas habilidades blandas a las que ahora les están poniendo tanto foco. Mira que también eso tiene que ver con el actuar coherente. Es decir, yo puedo tener la persona más crack en cualquier materia, pero si es una persona que genera conflicto, que no está entregado a los otros, que no se monta como en las declaraciones que nosotros tenemos, primero tenemos una cosa para hacer, que es mostrárselo. Por eso era tan importante lo que les decía de la conversación. Necesitamos que haya una conversación sobre, ¿sabes? Ese comportamiento no es un comportamiento deseable. Una segunda cosa es, ya que te lo dije, te ofrezco que seas acompañado. Te ofrezco. No es que te digo, y ahora te voy a meter de cabeza en el programa, porque partimos de la base que como somos seres humanos, el cambio solo viene si yo quiero cambiar. Sí. Si yo decido que ese comportamiento no me ayuda para el logro de mis objetivos. Entonces ahí también está como la habilidad súper grande del jefe de mostrarle por qué ese comportamiento no solo no es deseable, sino que no te ayuda. No te ayuda porque impide que logres el resultado, porque genera que todo el mundo te tenga esta pereza para conversar o para cosas por el estilo. Luego te invito a que tengas un comportamiento distinto y además te entrego herramientas que están a tu disposición para que las tomes. ¿No las quieres tomar? Ok, yo voy a seguir conversando contigo y te voy a seguir mostrando en qué momento esas cosas no están funcionando. Y si definitivamente no quisieras que eso pasara, probablemente este no es tu lugar. Y también se vale que no sea tu lugar, porque todos no queremos estar en el mismo lugar. Entonces, de todos no nos mueve lo mismo. A todos no nos mueve lo mismo. Exactamente. Y yo creo que al final eso es muy importante, porque para nosotros, en cambio, como organización, el actuar coherente es como una declaración muy potente y nada que quite, y ustedes que son las expertas en cultura, saben que nada que le golpee más a la cultura de la organización que líderes que no tengan un actuar coherente. Lucy, por aquí nos dejan, perdón, dale. Por aquí nos dejan un comentario y me parece súper valioso el aporte y es como que también hay que conocer o entender un poquito cada generación, lo que hablábamos ahorita. En este momento en las empresas se están uniendo, yo diría que más de 5 generaciones en temas pues como de trabajo, que la generación X, que los boomers, que los millennials. Entonces, aquí nos preguntan como que es importante o ustedes cómo hacen para conocer esas características y esos comportamientos de cada generación y darles como como desarrollar esas estrategias, digamos, enfocados en cada uno, pero que es también un tema global. Sí, mira que ahí nosotros tenemos
Una primera cosa que es la identificación de nuestra población. Eso lo tenemos como clarísimo y por eso te digo que estamos súper claros que tenemos un 70% de personas que son muy jóvenes. Pero también, incluso de mi experiencia pasada, cuando los millennials eran, ya los centennials todavía no habían llegado al mundo del trabajo, sino que estábamos en el mundo millennial, es muy difícil decir que todos los millennials son iguales, así como es muy difícil decir que todos los boomers son iguales o que todos los centennials son iguales. Digamos que hay múltiples preferencias, entonces incluso a veces uno clasificando termina encasillando. ¿Qué cosas hacemos? Preguntarle a la gente, como revisar si nuestros beneficios apoyan o no apoyan las circunstancias. Yo diría para todo, pero eso tiene que ver como de mi background nerdístico mundial. Yo soy súper nerda, pero una nerda querida, diría yo. Entonces, como que me gusta entender como qué está pasando con las generaciones, hacia dónde van, qué quieren, cómo te aproximas. Entonces, digamos que yo necesito mostrar que tú perteneces acá, ¿no? Entonces, si tú miras, digamos, en las cosas de marca empleador, cómo se publica un post para un puesto de trabajo, necesitamos que todos estén representados ahí, porque no necesariamente yo no quiero atraer a una persona mayor de 40 a una posición, puede que sí, no necesariamente quiero solamente estar en este segmento, porque yo valoro de una generación la experiencia, el conocimiento, ser seasoned tiene unas características que son buenas. Hay otras posiciones donde yo valoro impresionante que la persona traiga nuevos aportes y tenga innovación. Entonces, una de las cosas frente a eso es, número uno, identificar quiénes están. Número dos, entender que yo trabajo no para uno solo, aunque yo tenga un 70, ese no es mi único perfil de personas que tengo varias, y de entre ese mismo 70 tengo personas que les gusta la naturaleza, personas que no quieren tener hijos y quieren tener perritos, pero también tengo personas que se quieren casar, también tengo personas que quieren tener hijos, tengo personas que están empezando su familia, tengo personas que no van a tener hijos, entonces necesito casi que ser como multilingüe. ¿Cómo hago para desarrollar al interior el conocimiento de los diferentes gustos y preferencias? Y yo diría nuevamente que pasa por la conversación. Y pasa por entender y por tener foros para eso. Quisiera, y digamos que es un reto que tenemos aquí dentro de nuestro tema de liderazgo y cultura, avanzar hacia este nuevo tema de generaciones. Como hacer más esfuerzos como muy claros. Lo que pasa es que normalmente tú te enfocas cuando es un problema. En este momento yo diría que no ha sido un problema. O sea, a mí no me ha pasado que alguien diga, yo no me siento incluido porque soy joven, o yo no me siento incluido porque soy baby boomer, o yo no me siento incluido porque soy mayor. O sea, yo en este momento, por primera vez en mi vida, soy de los mayores. Yo nunca había sido mayor. Y eso me ha parecido muy difícil, pero por mí. Pero no me siento que no agregue valor a mis compañeros que son más jóvenes que yo. Al contrario. O que no hagas parte. O que no haga parte, para nada. Para nada. O sea, siento que me funciona súper bien. Mi equipo, yo claramente soy la señora más grande de todos recursos humanos. No hay nada que hacer. Y como que siento que igual tratamos de entendernos todos, de revisar cómo estamos. O sea, yo particularmente en este caso podría ser la que se sintiera como diferente porque soy la mayor y siento que en general ni es un problema para mí trabajar con mi equipo de gente más joven, ni creo que es un problema para ellos. Estar conmigo. Por ejemplo, un rasgo característico que yo aprecio muchísimo de los equipos más jóvenes y que yo creo que es un gran regalo para la gente más grande, es la capacidad de hablar abiertamente de todo. Yo normalmente digo, por favor, si son más sinceros, puedo morir. O sea, es muy clara la conversación. El feedback es muy inmediato. Eso yo pienso que termina siendo un aprendizaje para los otros en otras generaciones donde no era tan inmediato que tú manifestabas lo que no te gustaba. Entonces, pues claro, normalmente si alguien dice, oiga, qué criticadera, yo digo, ¿sabes qué? Pero es que nosotros somos una gente muy grande. Hoy en día hablamos abiertamente y nos gusta que se hable abiertamente. Igual yo creo también que es ver a cada persona como ese maestro, ¿sí? O sea, todos tenemos capacidades y habilidades que tal vez los otros no tienen tan desarrolladas, entonces es como entender la contribución que tiene esa persona en el equipo y en mí como profesional y como persona. Muy valioso eso
de también integrar equipos diversos donde todos, desde su conocimiento y desde su motivación o su conexión interna, generen ese resultado y un equipo sólido. Así es. Y yo creo que como ese tema de la declaración que nosotros tenemos en algunos hashtags de tú perteneces aquí, es que la persona desde el lugar donde esté necesita sentirse que pertenece. Y también, por ejemplo, digamos que aquí también tenemos gente de diferentes países, pero también de diferentes regiones de Colombia. Colombia es un país hiperdiverso. Entonces necesitas poder pertenecer. Sí. Y ahora hay otras cosas que son las interseccionalidades. O sea, podría ser que tengamos una persona, digamos, si estamos hablando de generaciones, que sea mayor de 50, costeño, mi caso, por ejemplo, mujer. Tengo 3 características que son distintas. Así como puedo tener miles de variedades, ¿no? Entonces, es como la sensación de cómo yo creo un espacio donde todas las cosas sean percibidas. Y lo que no esté pasando, que tiene que ver como con un approach distinto, es ponerlo sobre la mesa. Ponerlo sobre la mesa. O sea, si nosotros desde recursos humanos, pero en general desde el liderazgo, si nos enteramos que algo como un comportamiento discriminatorio de cualquier estilo sucede, es un tema para poner en la mitad. Hablemos de esto. Sí, porque nos preocupa no ser coherentes, ¿sabes? Después de que tú declaras algo, no ser coherente es un reto gigantesco. Entonces, creo que es un tema sobre el cual estamos prácticamente todo el tiempo. Yo tengo una última pregunta antes de que Laura nos decía que quería saber un poquito más del tema del mes del liderazgo, pero yo tengo una última pregunta que me parece importante dejarla aquí sobre la mesa y es, muchas veces pensamos que hacer cosas diferentes requieren de mucho dinero, mucha inversión, mucho gasto, y hay empresas que ahora han estado destinando un presupuesto para eso. Yo no sé cómo lo hacen en Scotia. ¿Ustedes tienen un presupuesto para ese tema de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, sabiendo que es uno de sus pilares o que está declarado? ¿O el presupuesto está en global dentro del área de recursos? ¿Cómo manejan ese tema? Mira, nosotros tenemos un presupuesto global, lo que tenemos es una práctica particular. Y sabes que no siempre se necesita mucho dinero. Digamos que mercadeo en este mes hace cosas muy enfocadas porque también tiene que ver con nuestra presencia de marca. Entonces, en mercadeo hay un presupuesto, pero para las diferentes expresiones del banco, y esta es una expresión adicional. Dentro de nosotros, digamos que tenemos un presupuesto para participar en las encuestas, en los surveys que nos dicen en qué punto estamos. ¿Por qué? Porque los surveys te muestran dónde está fallando para poder trabajar más. Pero yo diría que si hay una compañía que no tiene recursos, y a nosotros nos pasa que a veces tenemos presupuestos restringidos en recursos humanos casi siempre, tenemos presupuestos restringidos, hay cosas que puedes hacer que no necesitan dinero. Y yo te diría que, por ejemplo, este mes el equipo de recursos humanos salió completico, gente de nómina, gente de diferentes áreas, a visitar las oficinas con un discurso de queremos volver a lo básico y queremos hablar de lo básico de diversidad e inclusión, oficina por oficina. ¿Qué cuesta? Tiempo. No hicimos nada del otro mundo, no compramos 400 camisetas con banderitas, no llevamos cupcakes para todos, no. Hicimos una Toma Pride, se llamaba. Y la Toma Pride es, vamos a contarles a todo el mundo sobre diversidad en las diferentes oficinas, vamos a recordar los conceptos básicos, vamos a ponernos todos en el mismo canal. Y ha sido súper bien recibido, no costó nada. Y entender que perdona, Luchi, que es entender que la inversión no es netamente en dinero, sino que el recurso que se invierte es también el recurso humano que tenemos dentro de las organizaciones y el tiempo que le destinemos y que le invirtamos a eso. Así es. O sea, y por ejemplo, nuevamente, aún siendo repetitiva, es la conversación sobre el tema. No hay ninguna, o sea, ¿qué hacemos? Algunos live para contar qué estamos haciendo, en qué hemos avanzado, cómo vamos, de qué pensamos, a quién invitamos para hablar de eso. Entonces invitamos a gente
digamos, de otros países, de incluso dentro de la compañía que hablan del tema, les contamos los resultados que tenemos, fortalecemos la comunicación al interior. No necesariamente tienes que hacer una enorme inversión para estar. Yo diría que si tienes plata, fantástico, qué rico, izar la bandera, que salgamos en la marcha Pride y tengamos un montón de cosas, pero si no tenemos plata y solo podemos ir y participar y nuestra presencia no sea visible desde marca, pero que es visible desde que estamos comprometidos, con eso nos sentimos súper tranquilos también. Luchi, aquí hay una pregunta de Duan que nos dice que cómo, pues, a ver, súper la implementación realizada. Me gustaría saber también sobre el tema de inclusión en ámbitos sobre personas con discapacidad cognitiva leve, autismo, déficit de atención, sobre temas como de dificultades visuales y auditivas. ¿Cómo lo manejan ustedes? Mira que también, como en todos los casos, diría que hay, en la encuesta salieron algunas personas que decían, oye, ¿sabes qué? Yo tengo como algunas limitaciones de movilidad, algunas limitaciones auditivas y algunas limitaciones visuales. Nosotros proactivamente, en un equipo particular que es el equipo de cobranzas, digamos que tenemos un programa que también está en otras geografías, que se llama inclusiveness, y donde sí es sí de ver, ¿no? Entonces ahí proactivamente trajimos unas personas que tienen una restricción visual. No son completamente personas que no pueden ver, sino que realmente ven muy poco, pero lo hicimos porque tenemos el sistema, como la tecnología, para que las personas puedan estar en el área de cobranzas. Porque el sistema lo permite. Tenemos un sistema que está adaptado para personas con esta restricción. Y ese fue un piloto muy importante que hicimos el año pasado, porque cuando nosotros traemos personas que tienen algunas dificultades, no algunas restricciones en la movilidad, más que dificultades, necesitamos educar el entorno, que todos los demás sepan cómo funciona, que todos también tengamos la adecuación física del espacio para que las personas puedan estar. Y hay algunos lugares donde estamos listos y hay otros lugares donde todavía estamos trabajando para tener incluso la capacidad locativa para recibir. Tenemos personas, hay una persona divina en la oficina que se llama Claudia, en una oficina de branches de los que tenemos, que no puede estar en su función habitual que tenía, que era la función de cajero, porque tiene una restricción visual, pero es una crack operativa y se conoce todos los procesos. Entonces pasó a una posición que es sobre los temas operativos y es como la Biblia de los procesos de la oficina. Sabe cómo funciona, sabe qué se hace, sabe qué hay que hacer. Entonces, como identificar si tienes una restricción, dónde puedes poner como tu mayor potencial. ¿Dónde puedes sumar? No tenemos una búsqueda proactiva y digamos que es un gran reto, Duván, y me lo pone sobre la mesa porque sabemos que tenemos la posibilidad de estar allí, que es como decir en qué posiciones yo puedo tener personas con restricciones cognitivas y en cuáles podría ser. Creo que el proceso de incluir incluye también ir creciendo como en la diversidad. Haz bien una cosa, empieza con esta, porque uno podría decir que tengo todas las representaciones, tengo de todos los estilos, pero probablemente no se trata de tener de todo, sino de lo que tengas de diversidad en tu compañía, lo hagas bien y lo estés haciendo de la manera adecuada. Y probablemente uno diría, por ejemplo, una conversación común aquí en atracción de talento es cómo hacemos para que nosotros como banco seamos la representación de la diversidad que hay en Colombia. ¿Será que tenemos personas de todas las etnias o de todas las capacidades? Ese es un lugar. Pero por el otro lado, si yo voy a traer a alguien, por ejemplo, de un grupo étnico distinto, también necesita tener las competencias para realizar el trabajo. Porque no es solo que esté aquí, sino que además esté aquí en un lugar donde también sea digno desde sus condiciones. Entonces, proactivamente, ¿dónde puedo buscar las personas que tengan un perfil donde sus potencialidades puedan brillar para que este sea un buen lugar para la persona? Luchi, aquí Sara Paulina nos pregunta que cuáles han sido las aristas de diversidad que han invertido. Pues ella nos dice, ejemplo, orientación sexual, que es como la que he entendido, pero también de género, generacional, de accesibilidad.
Bueno, nosotros tenemos, lo digo por los ERGs en los que participamos, entonces tenemos género, tenemos tema de mujeres, tenemos masculinidades, porque necesitamos pues que seamos aliados, entonces también tenemos que entender todos. Tenemos LGBT, tenemos multiculturalidad y tenemos lo de discapacidad visual. Esos son los 5 que son ERGs, que están instalados y que están funcionando. En los locales. En los globales también tenemos la perspectiva de latinos, que también es como multiculturalidad. Nosotros en multiculturalidad metimos en este momento etnias, metemos diferencias socioculturales, metemos generaciones. En esta multiculturalidad tenemos un poco un salpicón de todo, porque los ERGs, que son los grupos de empleados, necesitan tener su propio desarrollo. Esos no son grupos que son de recursos humanos, sino que son grupos de las personas que quieren hacer parte. Y esos grupos deben ir creciendo y deben ir sacando su propia personalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos 5 que están muy bien implementados en los que funcionamos y queremos ir profundizando y como haciendo doble clic para que vayan mejor. Súper. Aquí nos preguntan más como un tema de estadística de diversidad de quienes no responden la encuesta. O sea, ¿cómo hacen ustedes ahí para, digamos, identificar esas personas que no responden esas encuestas? Si vieras que es una declaración profunda de respeto, no querer contestar y no querer identificar también es una situación que pasa. Lo que pasa es que cuando tú haces la encuesta, digamos que tú lanzas una encuesta y del 100% de tu población, 10% te están contestando, necesitarías salir a revisar por qué no te están contestando. ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? ¿Qué hay por detrás? Y no pasa nada, es que los números son maravillosos, los datos hablan. Entonces, los datos te permiten hacer planes. Entonces, digamos que no sería lo correcto como tú entrar a decir, ok, entonces yo voy a mirar por dónde los identifico y le empiezo a preguntar a los demás. No, es que si yo dentro de mi persona quiero mantenerme sin hacer parte. Hay personas, por ejemplo, que son son personas que tienen una declaración muy abierta de que pertenecen a la comunidad LGBT, pero no quieren ser parte del grupo ERG de LGBT y además no se quieren diferenciar y no quieren ser contactados. Completamente respetable. Respeto, exacto. Bueno, Entonces, Luchi, yo creo que bueno. ha sido súper enriquecedor. Yo me voy a quedar con 2 cosas grandes que dices, pero también quiero como que nos dejes un mensaje aquí, como ese consejo, esa recomendación que podamos llevar a la acción en las empresas, y es: yo me quedo con conversación y educar. Creo que fueron 2 pilares importantes y durante como todo el espacio fueron 2 palabras que utilizaste mucho y que me resonaron mucho, y es porque sí o sí tenemos que decirnos las cosas y ponerlas sobre la mesa. Está bien uno, digamos, aprender a tener esa comunicación asertiva, pero las cosas hay que decirlas y a veces tenemos que tener conversaciones valientes e incómodas para poder identificar y lograr resolver esas situaciones que de pronto se están presentando. Y el tema de educar es que venimos con muchos sesgos, como tú lo decías, de nuestros antepasados, de nuestras mamás, de nuestros abuelos, y es cómo aprendemos a llevar la situación y las cosas que se están presentando ahorita de la manera más respetuosa y más humilde posible. Sí, yo te pondría otras 2, Manu, adicionales, que es declarar y ser coherente. Porque creo que si pecamos por coherencia, se vuelve muy débil cualquier otra cosa que hagas. Entonces, declarar y actuar, y donde actuar está relacionado con un actuar coherente, también me parece que son 2 cosas muy importantes. Ser vocal, decir yo declaro que quiero trabajar en diversidad. Y sabes que otra cosa ahí sobre la humildad, y es, me puedo equivocar. Sí. Me puedo equivocar, lo importante es que en mi actuación corregir sea una opción. Entonces, esas para mí serían, además de educar, que te quiero decir que nosotros este año en nuestra campaña decíamos, ¿qué vamos a hacer en este mes? Volver a lo básico. ¿Qué es volver a lo básico? Hablemos, eduquemos, aprendamos. Aprendamos juntos, y yo creo que es un camino que se construye en conjunto.
porque es la única manera de entender qué es lo que hace y qué es lo que quiere realmente la gente. Entonces yo creo que es una construcción colectiva. Luchi, muchísimas gracias, enormemente agradecidas desde Caramelo Escaso por haber separado este espacio para compartir con nosotros, para contarnos todo eso que tienes ahí adentro guardado y que ustedes desde el banco han estado haciendo. Yo me quedo personalmente impresionada porque uno desde afuera, digamos que no ve muchas cosas, pero ya cuando empieza a escuchar qué es realmente lo que están haciendo, uno dice, wow, o sea, la están rompiendo y no es este año y no es desde el año pasado, sino que llevan mucho tiempo pedaleándole a este tema y ya teniendo resultados, pues como con todas esas campañas y esas estrategias. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Este es un espacio que vamos a seguir generando de manera mensual. Queremos invitarlos y les va a estar llegando como la invitación a través de nuestras redes sociales y de nuestros correos electrónicos. Ya saben que nos pueden seguir en redes, en LinkedIn y en Instagram. Y Luchi, nuevamente mil gracias. Nada, tú que la despedida. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por permitirme este espacio. Qué chévere todas las personas que han participado. Hay personas que conozco de antes que me dio una alegría enorme verlas por ahí, así fuera el nombre. Qué rico. Y yo pienso que este es un ejercicio que vale muchísimo la pena. La otra cosa que haría sería decirles de verdad de corazón, súper abiertos para compartir lo que tenemos, pero también súper abiertos para aprender. Si algo no estamos haciendo bien, cuéntenos en el banco, pero también que sepan que con todo el corazón súper dispuesta a participar y a contribuir y a hacer benchmark y demás. Así que mil y mil gracias. Muchas gracias a ti, feliz día para todos y nos vemos en el próximo escenario.